Bienvenidos a Cántico Nuevo. Gracias por estar con nosotros y nuevamente tenemos al doctor Gustavo Squarson. ¿Cómo estás? Hola Liz, bien, muy bien. Hoy me parece que el tema es bárbaro. ¿Sí? Así que estoy... Estamos muy contentos con el tema porque uno de los ¡Oh, problemas... no! ¡Los lentes otra vez! ¡No! Uy, esto se va a poner mucho mejor de lo que yo pensaba. Sí, Muy bien, a ver. Lo que estamos hablando es que las cosas espirituales solo se pueden discernir a través de una vista espiritual. Porque si yo voy a mirar lo que se ve, nunca voy a poder ser discípulo de Jesús. Okay, claro. Como dijo Martín Lutero, si yo me miro a mí mismo, no sé cómo me puedo salvar. Pero si miro a Jesús a través de la fe, no sé cómo me puedo perder. Vos sabés muy bien que ese es el pensamiento de mucha gente, ¿no es cierto? Ve las cosas de un punto de vista muy humano, muy lógico. Y entonces yo, si me miro a mí mismo, sí. nunca voy a tener la seguridad de salvación, el gozo de la salvación. ¿Viste que hace un año atrás había unos cuadros que vos tenías que poner los ojos y hacer... Sí, veías tridimensional. Y aparecía, por de repente aparecía algo y decía, wow, ¿viste? Bueno, hay mucha gente que hoy mira y dice, wow, pero no ve nada. ¿Viste? Miente. Y si te pones los lentes... de la fe. Por eso la salvación es por fe. Claro. Porque no es algo que podés ver, sino que es algo que crees. Claro. Todo el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos. Claro. Felipe tenía un problemita y era que miraba con los ojos humanos. Muy lógico, ¿no? Era el discípulo pragmático. Siempre era el que contaba, el que decía, a ver cuánto pan hay, si no podemos pagar con los panes para toda esta muchedumbre. Claro. Todo le tenía que cuadrar en su esquema, ¿no? En su esquema y tiene que ser lógico. Claro. Y nuestra fe, si bien no es una fe tonta, pues está basada en hechos, sigue siendo fe. Claro. O sea que caminamos por fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. No es falta de evidencia, no es falta de... No es una fe ciega como algunos quieren, porque Dios te muestra un montón de cosas. Pero siempre hay un lugar que vas a tener que creer. Claro. Y que te vuela la cabeza y que va en el sentido absurdo a veces de las cosas normales, pero que tiene un curso sobrenatural. Quiero empezar con una historia. A ver, contame. Y tiene que ver con un BMW. ¡Epa! Sí. ¿Y de quién era ese BMW? Sí, ¿tuviste alguna vez un BMW? Sí, en mi mente. En mi sueño. Uno chiquitito. Ni eso me alcanza, ni para eso me alcanza. Pero bueno, a ver. Bueno, el primer auto que tuvieron mis padres era un BMW. ¿El primero? El primero. Yo el primer auto que tuve era de la lata de sardina con dos palitos así. Pero empezó bien papi. A ver. Antes que se pongan todos muy entusiasmados, les voy a mostrar cómo se veía el BMW. A ver. Porque es un BMW IZ. Y si se quieren morir de la risa, vayan a Google y pongan la palabra IZ, porque era un BMW IZ. ¿IZ? ¿Qué I? ¿La I de punto? La I punto, sí. I de punto. IZ, ok. Y esto parecía un triciclo, aunque tenía 4 ruedas. ¿Pero qué es eso? pero eso es un ratón con ruedas. Eso. Resulta que después que tuvieron una moto, se compraron del año 59. Ajá. Y entonces es un BMW que tiene parece un triciclo porque tiene 2 ruedas atrás, así que es un triángulo, y una sola puerta que es adelante. ¿Y el motor dónde está? Apenas tiene motor y es chiquitito, está atrás, es para 2 personas, el manubrio está en la puerta, así que cuando abrís la puerta quedó el manubrio ahí y acá están los 2 asientos, exactamente así, y de este color era el auto de ellos. Y el problema fue que era para 2 personas y ellos estaban felices. Empezaba a llover, salían a pasear porque por primera vez tenían techo, porque antes tenían una motoneta, ¿no? Y resulta que cuando nací yo fue un problema porque, bueno, no había un tercer asiento. Bueno. Entonces acá van las valijas, las carteras, un pedacito ahí, y ahí me pusieron frazaditas y ese era mi lugar. Mira. ¿Y por qué te cuento esto? No sé. Porque... ahora te voy a decir. A ver, hagamos el nexo porque... Tuvimos el milagro más grande que nuestra familia ha sabido que es un milagro en este auto. Todos los días hay milagros. Sí. Pero la mitad no lo sabemos, lo podemos llamar coincidencia. No los perdemos. Y hay muchas cosas que están en el mundo espiritual que no entendemos. Por esto. ¿no? Pero de vez en cuando pasan cosas que uno dice... Eso fue un milagro y Dios me salvó la vida. Y en este auto tuvimos ese milagro. Por eso es muy emocionante para mí. Mi papá cuando cuenta esta historia se le llenan los ojos de lágrimas. Resultó que yo era una bebita y mi papá y mi mamá me llevaron, fuimos juntos a un lugar para visitar a un hermano aislado, lejos de cualquier... estábamos en la montaña, en unos caminos de tierra.
Y cuando volvíamos empezó a ser de noche, no había más leche para mí, no sabíamos, mi papá no sabía, pensó que le faltaban 30 kilómetros para llegar y se paró el auto. Así, no, de la nada. De la nada. Sin explicación. Sin explicación. Estábamos en un lugar desierto, peligroso, que no venía nadie por los próximos 3 días. Entonces mi papá se bajó con una linterna a ver, esperando que sea algo así... sencillito como para poder sacarlo. Este auto tenía un solo cilindro. Para los que saben de mecánica, no sé cuántos sabemos de mecánica. Muy pocos. Un cilindro. O sea que el auto, si se rompía ese cilindro, no podía andar, porque el platino no manda la chispa para que todo eso, ¿no? Curso de mecánica rápida. Sí. Ok, vámonos. Resulta que mi papá entra al auto con el platino en la mano porque se había quebrado el cilindro. Y él estaba seguro, porque no había forma que el auto pueda marchar. Y mi papá llora cuando cuenta esta historia de cómo con mi mamá oraron que si era su voluntad, Dios nos dé la oportunidad de que este auto ande, aunque no podía andar, lógicamente. Que Dios permita que este auto ande porque yo era una bebita, no había comida para mí, era peligroso el lugar, era de noche y era una cuestión de vida o muerte que nos salve la vida. Una situación sin salida. Sin salida. Y mi papá dice la emoción que fue para ellos orar y pedir algo que era imposible. Y se le llenan los ojos de lágrimas. A mí también cuando lo cuento, cuando él dice lo que sintió cuando puso la llave, sabiendo que era imposible, y el auto arrancó. Wow. Y el auto arrancó, y como les dije, me llena lágrimas los ojos. Sí. El auto arrancó, anduvieron los 30 kilómetros sin cilindro, imposible de que anduviera. Llegamos a la ruta principal y se paró el auto. Nos llegó hasta la ruta principal, ahí pudimos hacer señas, un colectivo nos levantó, nos llevó a la casa. Ajá. El día siguiente mi papá compró el cilindro, vino, puso el platino y se llevó el auto a la casa. Estábamos en el medio de un lugar que sabíamos que iba a ser posiblemente la muerte nuestra, por muchas razones. Claro. Y ese fue el milagro que sabemos que Dios un día hizo andar un auto que no era posible que anduviera. Fue como la pesca milagrosa, fue como Dios enseñándonos que la vida espiritual, la vida del ministerio, la vida del discípulo, no es algo que uno ve con los ojos, son realidades que no se ven, pero que se llegan a creer. Okay. Y capaz que hay alguien que hoy está en el programa que está en ese agujero negro, en esa situación sin salida, ¿no es cierto? Que está esperando, dejándose morir, se dio por vencido, tiró la toalla y el Señor le dice, no, para, yo tengo algo que mostrarte. Que tú no sabes, que está por detrás de la escena, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y pobrecito Felipe, como yo muchas veces, él quería ver, yo quería acá, a ver, mostrame. Porque si no, no puedo creer. Si el Papa hubiera agarrado, tu Papa hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Se acabó la historia, vamos a sentarnos a morir, ¿viste? Y no prueba una vez más. Pero qué difícil es hacer una oración para algo que sabes que... Pero al mismo tiempo así necesito yo todos los días saber que soy salva, no por lo que veo, sino por lo que creo. Y creo que el Hijo de Dios con su sangre pagó mi precio. Y te vuelvo a la aplicación. A mí me parece que hoy en día hay un montón de gente que dice, yo no voy a orar por mi matrimonio, ya está. El cilindro se rompió. Se rompió. Que voy a orar por mi hijo, ya está, se me rompió el cilindro. Sin embargo, Dios quiere, a mí me gusta mucho usar esto, ¿no? Una vez más. Voy a probar una vez más. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estudiar del discípulo Felipe, que tenía muchos obstáculos porque era muy lógico y que quería ver números por todos lados y datos. Así que nos vamos a nuestro escritorio ya. Vamos a utilizar la Biblia y si usted está en su casa puede utilizar la Biblia. Agarra algo para escribir, si quiere hacer algunas notas. Porque pobre Felipe tenía el problema que muchos tenemos y es... Bueno, queremos ver las cosas, queremos contar, queremos ver que hay suficiente. Y Felipe, pobrecito, estaba lleno de preguntas, era el discípulo más pragmático y a veces se ponía cínico, porque cuando uno dice, bueno, esto no puede ser, se pone un poquito cínico. Y eso le pasó a Felipe. Así que, ¿quién era Felipe? Gustavo. A ver. Dicen que su nombre era griego, no judío. Sí, nunca se nos da el nombre de judío, así que Felipe es un nombre griego. Okay. Y por eso cuando vinieron unos griegos a ver a Jesús, fueron directo a Felipe. Claro, dijeron, este debe conocer el idioma. Claro, por lo menos tenemos un contacto, Sí, ¿no? pero Felipe no sabía qué hacer, porque él siempre
De paso, él es el líder del segundo grupo. No sé si se acuerdan que dijimos que hay 3 grupos de 4 en cada lista. Hay 4 listas de los discípulos. En cada lista hay 3 grupos de 4 y Felipe siempre es el primero del segundo grupo. Así que él siempre es el primero, o sea que siempre está mencionado quinto en todas las listas. Y entonces su principal lucha era que se enfocaba siempre en los obstáculos. Cada vez que habla Felipe dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Esto no se puede hacer. El auto no puede andar. No me dijiste que iba a hablar de mí hoy. Porque... así, un poquito pragmático. Sí, soy pragmático, soy medio pragmático. Y por ahí necesito que las cosas encajen y lo primero que uno ve siempre es los obstáculos. El obstáculo. Cuando en realidad Dios no tendría que mostrar la oportunidad, ¿no? Claro, pero fíjate que eso hay que aprenderlo desde el principio. Pues si vas a ser pastor, evangelista, si vas a hablar, uno sabe que no tiene el poder para convencer a nadie de nada, que Dios tiene que estar trabajando en este momento a través de la cámara de la persona que está mirando, porque hay cosas que uno ve y dice, no, como dijo Pedro, me hundo acá. Claro, ¿viste? Pero ese es el problema del pragmático, ¿viste? Que vos no sacás a Dios de tu vida solamente que querés que Dios sea lógico. Claro, querés que ¿Viste? Que te entre en la cajita que vos tenés y ahí entonces donde te parás un poco de creer. Él también vivía en Bethsaida, que es un pueblito de los pescadores, pero tenía esa lucha, siempre tenía la lucha. Vamos a ver cuando Jesús lo llama. En Juan capítulo 1, versículo 43, Jesús lo llama, y ahí empiezan las cosas. 43 y 44, si querés leerlo. Lo leo, cómo no. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. 44 dice, y Felipe, que era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahí está. Y entonces Felipe enseguida fue y buscó a Natanael, que ya hemos estudiado a Natanael. Así que él era evangelista así personal también como Andrés. Él enseguida fue a buscar a Natanael. Pero pobrecito, Felipe tenía un problema de datos, números y protocolos. ¿Viste? Cuando las cosas no estaban todas en una cajita, le agarraba la desesperación. Sí. Conozco mucha gente. ¿Sí? ¿Te conoces? Sí. Yo también. Dios yo no sé cómo se dice en español, pero en inglés hay una frase que dice que fui una nuez un poco fuerte de quebrar, de cascar, ¿no? Porque yo también quería los números. Quería saber, a mí me encantaría que Dios me hubiera dado un mapa de mi vida de principio a fin. Claro. Pero no me lo dio, me da solamente el siguiente paso. Y después que estoy ahí, me da el siguiente paso. Lo que pasa es que si te lo da al principio a fin, nos morimos de un ataque al corazón el primer día. Dice, todo esto voy a pasar y me quedo. No tengo fe para avanzar en nada. Y pobre Felipe, como le faltaban esos lentes de la fe, inclusive falló en identificar quién era Jesús. En un momento, en Juan nos cuenta mucho, nos cuenta cuando vinieron los griegos, Juan 12 nos cuenta que cuando vinieron los griegos buscaron a Felipe y Felipe no sabía qué hacer con los griegos, se los llevó a Andrés, porque Andrés era el que resolvía los problemas personales. Pero falló de darse cuenta de quién era Jesús. Vamos a un capítulo de Juan que es muy conocido, casi todos lo saben de memoria. Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús está tratando de decirles, miren, ustedes no van a entender bien lo que va a pasar ahora. Claro. Y ellos están todos desanimados. ¿Qué está diciendo Jesús? Que se va, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús le dice, no, crean en mí, crean en Dios, crean en mí. Entonces Felipe dice, nosotros necesitamos un poquito de algo. Si nos muestras algo, entonces vamos a creer. Y entonces esto es lo que dice Felipe. No habla mucho en los evangelios, no tenemos mucho de lo que dice Felipe, pero acá tenemos que nos muestra su personalidad. Es en Juan 14, versículos 8 y 9. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así que si nos mostrás un poquito de algo, claro. Con si me da alguna evidencia más lógica de lo que me está diciendo. Sí. Si nos mostrás al Padre, si nos das una visión, si es un milagro que decimos, bueno, este es el Padre, entonces vamos a creer en ti también. Claro. Y Jesús le dijo... ¿Qué cosa? Léelo, versículo 9. El versículo 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Lo personalizado, ¿no? Sí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues nos dice que nos muestres al Padre? Sí. Entonces dice, no me has conocido, Felipe. ¿Hace cuántos años estamos juntos? Y Felipe decía, sí, pero yo veo a Jesús, al que estoy siguiendo, pero quiero ver al Padre, el milagro, uno de los milagros más grandes que hace Dios todos los días es el milagro de
restringir su poder para no usar su fuerza para convencernos. Él todas las mañanas podría aparecer en el cielo y decir, hola, soy Dios, y hacer un pff, sí. Y todo el mundo creería. Claro, claro. Buenos días, América, acá estoy. Vámonos, sí. Argentina, Brasil, sí. México, aquí estoy, soy Dios, hablando del cielo. Y entonces ahí ya no necesitaríamos fe porque ya lo veríamos. Pero Dios quiere que lleguemos a amar porque Él nos amó primero y la fe es algo diferente que ver. Por eso caminamos por fe y no por vista. Y el mayor milagro es que Él no nos empuja con evidencias al punto de que de decirnos, bueno, ahí tienen todos los datos, tienen el mapa, todo, ahí ya está. Claro, porque si Dios aparecería todas las mañanas, ¿viste? La evidencia sería demasiado elocuente. En cambio, la fe requiere relación. Sí, no solo relación, sino que es intrínseca, no es extrínseca. Claro, o sea, no que viene de afuera, ¿no? No, viene de acá. Claro. ¡Wow! Me amó tanto, tan extraordinario. Fíjate que el llamado de Felipe fue extraordinario, pero él tenía que saber que de ahora en adelante todo iba a ser extraordinario, todo iba a ser milagroso. Que él no podía traer una calculadora y decir, a ver cuánto de pan para 5.000, para 4.000. Claro. Y estaba conectado a una confianza absoluta en ese poder extraordinario, ¿no? De que, aunque no era lógico, Dios iba a traer algo que lo iba a volar la cabeza a cualquiera. Sí, si yo no hubiera llegado a creer en las cosas, acá tengo una pregunta que tuve que hacerme yo misma. ¿Cómo enseña Jesús a un discípulo pragmático a que confíe en Él? Eso fue una cosa que yo tuve que luchar toda la vida porque yo soy también pragmática, quisiera los mapas y que quisiera las cosas. Y Dios me tuvo que enseñar que en el mundo espiritual hay muchas cosas que yo no voy a ver y que tengo que confiar. A mí, vos viajas mucho predicando, yo también viajo mucho. Y hay días que yo sé que no puedo. Sí, te pasa a mí. No puedo, ¿no? Y entonces decir, Señor, yo sé que tú me puedes hacer caminar arriba del agua. Yo sé que no es lógico caminar arriba del agua, pero sé que me puedes hacer caminar arriba del agua. Claro. Y tengo que... y cosas que no solamente no las voy a ver, a veces ni las voy a entender, ¿no? Porque Dios, ahí entramos en un problema, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, o trato de explicármelo a mí mismo, ¿no? De que siempre hay tiempo para entender el día de mañana, pero no hay tiempo para desobedecer. Entonces la fe implica, bueno, no entiendo mucho, pero esta confianza, esta evidencia que me diste en el pasado, las voy a aplicar ahora y yo sé que está fuera de lo normal caminar por el agua, pero vamos a meter el pie. Una de las dichos que a mí más me gustan es el que dice, la fe no es dejar el punto A para ir al punto B. Es dejar el punto A. Claro. Cuando todavía Dios no me mostró cuál es el B, pero me dijo, ya el A ya no. Ya. Porque todos podemos hacer así, entre A y B, ya, eso no es fe. Porque es lógico, claro, ¿viste? Vos ya los ves. Ya que estamos en las definiciones, fe no es negar la realidad, sino verla de un punto de vista diferente. Ah, qué linda definición. Claro, ¿viste? Porque de este punto de vista. Claro, porque hay mucha gente que dice, tengo fe, el dolor que tengo, y trata de buscarle un espiritualismo que no existe. Fe no es negar la realidad. Sí. Estás en este punto ciego, estás en este cilindro que no te funciona, en este matrimonio. No es que vos la negás y vos decís, voy a sufrir porque soy un mártir. No. Es ver esa misma realidad de otro punto de vista. Gracias por decir esa definición, porque yo lo vi eso con mi mamá. Mi mamá murió hace unos meses atrás. Sí. Todos oramos de que mi mamá, si Dios la quería sanar, la sane. Claro, el amor yo la ungí, que fue muy, muy especial para mí, como dice la epístola de Santiago, que unjan a los que están enfermos, pidan que si Dios quiere, ¿no? Pero Dios decidió que esta vez no la iba a sanar. Okay. Y yo vi a mi mamá ponerse estos lentes de la fe y decir, lo que Dios decida está bien conmigo. Bien. Pero esa es una fe muy diferente que la que dice, yo sé que Dios me va a sanar. Claro. Porque esa dice, no, yo tengo que ver para creer. La otra fe dice, ¿sabes qué? Lo que haga Dios está bien conmigo. Aunque no me guste. Sí, aunque yo no entienda, ni me guste, ni sé por qué. No estoy de acuerdo en este momento, me duele. Me doy a eso. Sí. Como dijeron los tres que estaban en el fuego con Nabucodonosor. Sí. Dijeron, Dios nos puede salvar de esto, Nabucodonosor. Pero si no nos salva, igual vamos a creer en Él. Claro. Esa es otra clase de fe. Sí. Y una fe que nos hace pasar a través de las circunstancias y nos hace ver los obstáculos
en oportunidades, ¿no es cierto? Para que tu fe acrecente, para que puedas fortalecer tu carácter. Y para que Dios haga algo para su gloria que yo ni sé lo que es. Claro. Porque hay cosas que Dios permite que yo no sé lo que son. Y hablando de eso, me parece que podríamos sacar más, pero por lo menos hay dos cosas que Dios permite cuando hablamos con fe, ¿no? Una, que su nombre sea glorificado, o sea, que a través de mi fe mucha gente pueda creer en Dios. Sí, que no lo vamos a ver hasta que lleguemos al cielo. Y dos, para que mi carácter pueda ser mejorado, ¿no? Sí, entonces, porque de fe en fe... pero no lo entendemos. No lo entendemos. Sí, así que en algún momento tenemos que poner estos lentes y decirlo, Señor, como Jesús le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, por favor. Pero si no es posible, solo su voluntad. Solo tu voluntad. Bueno, entonces vamos a ir a cuando Jesús decide multiplicar los panes, que hablamos un poquito de Andrés. Sí. Vamos al capítulo 6 de Juan. Aquí empieza, en el versículo 7, teníamos esto que hemos hablado de... Vamos a empezar el versículo 5. ¿Se acuerdan que vino Andrés con 5 panes y 2 peces? Jesús estaba predicando, se amontonó un montón de gente, había 5.000 hombres, estamos hablando de casi 15, 20.000 personas. ¿Okay? Estaba cerca de la Pascua, dice el versículo 4, una fiesta que Estamos los judíos... Estamos en Juan capítulo 6, versículo 4. El versículo 5 dice, y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud. Y entonces lo mira Felipe, al pragmático, al que tenía la... Pero me encanta que lo nombra Felipe acá. Lo miró a Felipe. Digo, hey, Felipe, vení un cachito, vamos a hablar. Y Felipe viene con la máquina de contar abajo, ¿viste? Con la calculadora. Acá la calculadora, que sé que no había electricidad en el desierto, pero no sé, capaz que tenían esos cositos que se contaba con esos palitos. Con los palitos, sí. Bueno. Y le dice... Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para todos estos? Este es el pan, okay. Entonces Jesús dice, ¿ves todas esas 15.000 personas? Porque eran 5.000 hombres, más mujeres, más niños. Sí. Felipe, vos que te gusta contar tanto, ¿de dónde vamos a sacar dinero? O sea que cuando yo hablo con la Katy, viste que es mi nena, entonces yo por ahí le hago preguntas y me río por dentro porque ya sé que es una ridiculez lo que le estoy preguntando, ¿viste? Pobrecita. Entonces yo me imagino, disculpame, pero yo me imagino a Jesús diciendo, Felipe... Sí, vamos a preguntarle a Felipe. Le voy a arruinar el día, ¿viste? Porque yo me imagino a Felipe ya histérico, nervioso, pegando gritos. Claro, por supuesto. Y esto es lo que pasa. Vamos a leerlo despacito. Y entonces dice, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así que, Felipe, tengo una preguntita para vos. Y ahí se tapa la boca Jesús diciendo, ahí lo maté, ¿viste? Y ahí dice eso, versículo 6. Lo que vos decís. Pero esto lo decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Hace que Jesús ya sabía que iba a multiplicar el pan, ya sabía todo, pero era el momento para enseñarle al discípulo pragmático cómo trabaja la matemática del reino. Así que mucha de la gente en este momento está recibiendo esta pregunta. Nena, ¿qué vamos a hacer con tu marido? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con tus hijos que están en la cárcel? ¿Qué vamos a hacer con tu trabajo? Con tu finanza, que estás en deuda hasta Sí, con la renta que no puedes pagar con el alquiler. Y él te lo dice porque te está probando porque... Él ya sabe lo que va a hacer. Ay, qué lindo, me encanta. Y entonces, pobrecito Felipe entra en la trampa. Sí, pero entró, entró con todo. A ver, vamos a leerlo. Sacame la calculadora. Sí, acá está la calculadora. Felipe trajo la calculadora. 200, trajo las moneditas. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno, aunque sea... A ver, espera, dice, déjame contar la cabeza. 20.000 dividido un pedacito. ¿Cuántos pedacitos de pan? ¿La mitad de y la mitad, vamos a darle. Si es la mitad... Pero es medio chiquito, ¿eh? ¿Cuánto pan querés? Un pan, aunque sea, no sea tan amarreta. ¿Cómo le dan la mitad de ese pan? Bueno. No te olvides que hay que ponerle un pedacito. Ok, entonces dice... Hay que hacer un sándwich de tuna, hay que poner un pedacito de pescado adentro. Dice, 200 denarios de pan, no bastarían para cada uno que ellos tomasen un poco. Acá dice, yo cuento, tengo 200 denarios, ni un pedacito de pan para cada uno. A ver, ilustrame un poquitito. Denario, ¿qué era el denario? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánto dinero? Estamos hablando de mucho dinero. Un denario se pagaba casi siempre a un empleado por todo un día. Así que, pero la persona no trabajaba los 7 días, así que podríamos estar hablando de un año de trabajo. Un año de salario, sí. Un año de salario. Sí. Así que si te doy todo lo que tengo, dice Felipe, no podemos darle ni un pedacito así de pan a cada uno. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Exactamente. Sí. Entonces dice, porque las cosas en el reino, la matemática no es 1 más 1 más 1. La matemática es 5 multiplicado por mis manos, son 20.000. Porque la matemática del reino no trabaja como la que te enseñaron en la escuela. Claro. La matemática de Dios es 1 más Dios es mayoría. Ah, qué lindo, me gustó eso, ¿eh? Siempre. 1 más Dios es mayoría. Es mayoría. Sí, qué lindo. ¿Sabes qué? Pobrecito Felipe...
No. ¿Por qué Felipe? Pobrecito Gustavo, que Felipe la hizo. Yo todavía estoy en Todavía está con Claro, Felipe está en el Salón de la Fama, espectacular. Pobrecito yo de que sigo contando. Sí, yo creo que Dios nos enseña a que digamos, Señor, es imposible. Sí. Y cuando decimos, es imposible, Dios dice, exactamente. Ahora que sabes que es imposible, ahora puedo hacer lo que no podía hacer. O sea que cuando yo le grito, Dios es imposible, desencadena, destraba la bendición de Dios. La salvación es imposible. Claro. Y Jesús dice, sí, para los hombres es imposible. Pero para Dios... Todo es posible. Claro. Entonces, el discípulo en un momento tiene que cruzar, de ser pragmático, los obstáculos, contar la calculadora, esto, lo otro, cuántas citas necesito de terapia para que mi matrimonio se arregle. Porque uno llega a no tener respuestas. Claro, porque el pragmático también puede llegar a pelear con la perfección, ¿no? Hasta que no sea perfecto, hasta que no me cuadre todo. Y a veces Dios no necesita perfección, pero sí obediencia, ¿no? La que yo diga, bueno, yo voy a seguir lo que me pide, pero no porque entienda. Claro. Voy a seguir lo que me pide. Y dar ese paso. Y ese es el extraordinario llamado como discípulo. Cuando Dios te llama a ser su discípulo, te llama a una vida que va a basarse en las cosas milagrosas. Él está en el Pentecostés, Felipe, y obviamente el poder del Espíritu Santo después le enseña muchas cosas a Felipe. La iglesia romana tiene la cruz de Felipe, es una cruz con 2 panes. Yo compré una cuando fui a Italia. Ajá. Se ve que Felipe aprendió algunas cosas y la cruz que llaman de Felipe es una cruz con 2 panes. Mirá vos. ¿Sabes qué? Me gustaría aprender a vivir de milagro en milagro. Sí. De extraordinario en extraordinario, porque a veces nos conformamos, ¿no es cierto?, con lo poquito. Yo me imagino, viste, cuando viene tu nene o tu nena y te dice, papá, dame algo, y dame 5 pesos y vos le querías dar 20. Sí. Y a veces nos quedamos tan cortos. Es verdad, y por eso la salvación es por la fe. Sí. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. La verdad que todos hemos tenido en algún momento ese problema de decir, no califico para la salvación, y Jesús dice, exacto, es imposible. Por eso necesitas los lentes de la fe. Los reformadores fueron los que hablaron de esto y dijeron, ¿sabes qué? Cuando me miro a mí mismo, no sé cómo me puedo salvar. Cuando miro a Cristo, no sé cómo me puedo perder. Porque la fe es simplemente otra forma de ver la realidad. Es la forma a través de la cruz. 5 panes, 2 peces, no era suficiente, pero el llamado a ser discípulo de Jesús es extraordinario, es la gracia extraordinaria para la vida diaria. Así que no puede ser con calculadora, no puede decir ¿a cuánto amontoné para que Dios, me salve? No, dice Jesús, para el hombre es imposible la salvación, eso tenés que aprenderlo. Es imposible para ti, es imposible para mí, es imposible para todos, pero con Jesús todo es posible porque Él ha hecho lo imposible y nos ha salvado. Así que si estás pasando por un momento difícil en tu vida y tenés la calculadora y no te dan las divisiones y las multiplicaciones, acuérdate que tienes un Dios maravilloso y extraordinario. Es una gracia extraordinaria que es realmente para la vida diaria. Una gracia sorprendente que es para la gente común y corriente.